Y la correspondencia corintiana, la preocupación de un pastor por la unidad de la iglesia. Vamos a ver que hay muchos temas, como es una carta que responde a ciertos problemas, que responde a ciertas preguntas, no tiene la organización lógica definida de Romanos, o sea, les he comentado, sino que más bien Pablo probablemente tiene enfrente la carta recado que le mandaron de Corintios, a ver, sí, y ahí le va haciendo tache, ¿no? De las cosas que va a responder y los puntos también que quiere subrayar. Y el problema pues va a ser que no tenemos la carta de la de Corintios, la que enviaron ellos, y nada más la que tenemos es la que él contestó. Y pues por las distancias, ahorita quizás un poquito, no debería ser tan problemática la comunicación actualmente, porque ahorita con los medios de los que disfrutamos, pues es inmediato, ¿no? Si no entendimos algo, pues preguntamos y se puede establecer un diálogo pues muy ágil. Pero imagínense en aquella época de que escribían la carta, de que llegaba, a lo mejor ya es el problema, ya no era problema, y de que llegaba la respuesta de Pablo, pues ya la gente a lo mejor ya se le había olvidado de lo que habían preguntado, que suele suceder, ¿eh? Suele suceder. Pero pues ahí está el mapa del mundo antiguo con las diversas provincias romanas que ven acá arriba están, ¿no? Claro, Italia, que es Roma, era la capital del mundo, y luego los demás estaban divididos en provincias, cada cual tenía un representante del gobernador romano, a veces era una persona local de allí mismo, que debía responder ante Roma, y a veces era un procurador romano, así tal cual, que enviaban desde Roma. Es el caso de Judea por acá, eran tan conflictivos que pero no, ese les vamos a mandar un procurador romano. Pero había gobernantes locales en las diferentes áreas del imperio que pues eran responsables de mantener la paz. Sobre todo el romano le interesaba mucho mantener la paz. No porque fuera amante de la paz ni porque quisiera ganarse el premio Nobel de la paz, no, sino porque en la paz podía haber control de las personas, podía haber que el comercio, la producción, se prosperaba y entonces pues tenían más ingresos. Y trataban entonces de imponer esa paz a la fuerza con armas, tenían legiones estacionadas en todo lo que era considerado el Imperio Romano, y allí pues mantenían la paz romana. De los diversos hallazgos que tienen que ver con Corinto, les mencioné la vez pasada que se encontró pues este camino que dice este señor que se llama Erasto, que se dice que era el oikonomos espoleo, es decir, el administrador, el edil, tesorero, dice Pablo, de la ciudad. Que si es el mismo Erasto o no, la fecha corresponde, el lugar corresponde, y el nombre pues no era así tan común como Marco, por ejemplo, era Marco, bueno, Marco entre los romanos era como Juan entre los mexicanos. La mayoría de la gente quiere ponerle el nombre Juan. Pues si fuera Marco, pues Marco. Pero Erasto no era tan común, sí, o sea, había varios Erastos, pero entonces si está Erasto ahí, pues podemos pensar que ese es el mencionado en Romanos, que fue esta carta. Les mencioné también algunas imágenes de Corinto, de cómo está actualmente. No se han preocupado por reconstruir, han dejado las ruinas así, porque pues, así tal cual son un atractivo turístico muy, muy bonito, muy importante. El templo de Apolo, les mencionaba yo también que Apolo era el dios de la adivinación, el dios Sol, sí, pero también el dios de la adivinación. En los templos de Apolo sí, hacían ciertas fiestas donde las sacerdotisas de Apolo pues consumían drogas, que no necesariamente nada más alcohol, también había hongos y otro tipo de drogas para poder entonces entrar en ese trance, perder la memoria y entusiasmarse. De ahí viene nuestra palabra en español, entusiasmo, en y Deus, Dios. Entonces, entusiasmarse quiere decir que entrar en contacto con ese Dios, perder la propia identidad.
Y pues sí, en ese sentido eran muy religiosos ahí en Corintio, pero claro, también había otras prácticas religiosas muy importantes que tienen que ver con la prostitución sagrada. Y pues ahí estaba, Corintio era famoso por eso también. La fuente de Peirene, que ahí está, y el teatro romano, el Odeón o teatro romano, también se encuentran allí algunas ruinas. Y en la lección pasada empezamos pues el estudio de este pues, epistolario del apóstol Pablo. Y estas dos cartas, dice el maestro Gerald, deben interpretarse juntas. La primera se interpreta a la luz de la otra. Están escribiendo la misma gente, con algunos problemas también muy semejantes. Entonces, las dos cartas forman parte de una correspondencia más extensa. No debemos pensar que nada más escribieron dos cartas y ya. Hubo otras cartas que no conservamos, pero bueno, lo que tenemos es esto. En estas cartas, Pablo hace referencia a alguna o algunas cartas que no sabemos qué pasó con ellas. Y esas cartas, sin embargo, no son necesarias para interpretar las dos que sí tenemos. Y no hay una laguna tan grande que uno puede decir, oh, si no tengo las otras no voy a entender. No, sí se puede. Aunque sea nomás una, se puede. Pero claro, si tienen dos, es mucho mejor. Y si tuviéramos la tercera o la cuarta, pues también sería mejor. Pero pues tenemos lo que tenemos y lo que no tenemos, no tenemos. Hay dos factores que debemos tener en mente al interpretar las cartas de Pablo a los Corintios. Los factores son la depravación moral de Corinto y su influencia en la iglesia. Ya dijimos la vez pasada que pues Corinto era famosa por su depravación moral y esto entró también dentro de la iglesia cuando los cristianos, los corintios que se decían cristianos, empezaban a reunirse en grupos, pues llevaban sus hábitos, sus costumbres a la iglesia. Ya les decía yo que, por ejemplo, una de las cosas que hacían para entrar en contacto con los dioses, pues era usar drogas y alcohol. Se emborrachaban. Porque a la hora de estar borrachos, pues pierden la conciencia y entonces pueden entrar en comunión con su Dios, famoso también el dios del vino, Baco, que a eso se dedicaban los adoradores del Baco. Se emborrachaban con motivos religiosos. Pero todo este tipo de prácticas entró también dentro de la iglesia. Y en segundo lugar, el otro factor es la presencia de falsos maestros. Personas que llegaron a Corinto o que estaban ahí en Corinto, de todo, y que al irse Pablo, después empezaron a tratar de aprovecharse de la gente que Pablo había tenido contacto y, y empezaron a atacar a Pablo y empezaron a enseñar otro tipo de cosas también. Entonces Pablo desenmascara a estos falsos maestros y pues los ataca verbalmente en la segunda carta. Entonces son las dos cosas, la situación, la depravación moral y también la presencia de estos maestros falsos, falsos porque no tenían pues un trasfondo de Pablo. Es decir, lo que se hacía en la antigüedad era un profesor, tenía su discípulo y el discípulo decía yo tengo la autoridad del profesor fulano. Y así era como se iban transmitiendo los conocimientos, pero estos no habían sido alumnos de Pablo. Entonces, por eso eran falsos, porque ellos querían enseñar y pues no tenían las credenciales. Otro caso sería, por ejemplo, Timoteo. Ellos sí pueden decir, Pablo fue mi rabino y él me enseñó y aquí estoy. Pero estos falsos maestros no. Todo lo contrario. Atacaron a Pablo y Pablo se defiende. Los dos factores cooperan y se combinan para producir un ambiente propicio a los propósitos de Satanás. Es decir, esta tendencia de esas personas a la depravación, que no se convertían y quedaban ya santos de un día para otro, todavía tenían que luchar con ciertas prácticas, con ciertos hábitos pecaminosos, como todos, ¿no?
y también la presencia de personas que atacaron al apóstol. Y si Pablo no hubiera tenido el sobrenatural poder de la palabra de Dios, pues desde una perspectiva meramente humana, la iglesia de Corinto se hubiera perdido para la causa cristiana. Porque tenemos un solo pastor con lo que otro amigo por ahí y luego todo un grupo de que dentro de la iglesia ataca a Pablo. Es por esto que debemos, dice el maestro, oír latir un corazón pastoral en estas cartas. Pablo está preocupado. Sabe que el progreso de las iglesias se debe en gran parte a la unidad de estas. Porque en cuanto empiezan a tener problemas y empieza a jalar un grupo para acá y el otro grupo para allá, la iglesia se desvanece. Una iglesia dividida, a la que le falta la armonía, no testifica con eficacia. Porque no, a nadie le gusta entrar en una situación donde tienen uno que además tomar partido. Ellos iban a escuchar el evangelio, escuchar las enseñanzas, y de pronto en lugar de eso se ponían a pelear. Y o apoyaban a un grupo o apoyaban al otro, y Pablo se muestra pues preocupado porque dice esto no puede ser. Esto impide que ustedes, corintios, prediquen el evangelio. Sí, porque están preocupados de qué va a hacer, qué va a decir el hermano, y en lugar de dedicarse a la predicación de la palabra, nada más están peleando. No puede ser. Está muy preocupado, porque dice, si la iglesia está unida, si la iglesia se convierte en una comunidad donde unos apoyan a otros, donde buscan el beneficio de unos hacia otros, pues entonces la iglesia va a avanzar, pero si no, no va a suceder, no va a suceder. En la primera carta sentimos más fuerte su preocupación y en la segunda, Pablo, viendo el buen resultado de la primera, le hicieron caso, es pues más optimista. Y ahora sí, ataca con confianza a los falsos maestros. Sabe que sí le han puesto atención. Sabe que sí ha tenido éxito, no 100%, pero en buena medida, con la primera carta. Y entonces, en esa continua preocupación, pero ya un poco más optimista, Pablo lleva en su corazón a la iglesia de Corinto como carga personal y pastoral. Él se preocupa por ellos, por su situación espiritual y dice, no puedo permitir, y aquí sí Pablo es muy claro, dice, no voy a permitir que estas personas que dicen ser apóstoles continúen con esa labor de pues de atacar al apóstol, porque si fuera nada más el apóstol como persona, pues bueno, pero no es nada más el apóstol como persona, es el mensaje. Pablo y el mensaje del cristianismo están identificados. Si atacan a la persona, atacan el mensaje también. Y por eso es que Pablo se defiende. Si no defiende tanto su persona, sí, también lo atacaban, pero defiende el mensaje, porque él está consciente de que no se puede separar lo que Pablo dice y Pablo mismo. Entonces, por eso es que él dice, yo tengo que hacer algo al respecto, no para defenderme a mí, sino para defender el mensaje, el contenido de la fe. Y allí sí, Pablo es muy fuerte. Después de una introducción a la idea de pastorear por carta y de enfocar la situación de Corinto, bueno, empezamos en aquel primer estudio la semana pasada a enumerar los problemas a los que se dirige Pablo. Y hoy pues vamos a continuar con esto. Vamos a continuar notando que la lección anterior había cuando menos 8 problemas, digo, puede haber más problemas, pero cuando menos 8 ahí está. Y hoy empezamos con el 9º. Entonces, para enfocar bien el 9º problema, vamos a notar que cuidadosamente entre renglones. Acuérdense que hay que leer entre renglones, pero también los renglones, no nada más entre renglones y ya. De leer entre renglones y para poner más atención a los renglones. Y el 9º problema es un desprecio personal
para el apostolado. Y puede ser muy groseros al hablar de Pablo, al burlarse de él, de su manera de presentarse, de su manera de hablar. Yo diría, pues a lo mejor tienen razón, ¿no? Sí, probablemente Pablo no hubiera ganado el concurso de oratoria allá en el Odeón, en el Areópago tampoco, pero bueno, realmente Pablo dice lo que yo les expliqué, ¿eres el mensaje divino? Y ustedes me están acusando de que yo no soy un verdadero apóstol, ¿en serio? ¿En serio se atreven a decir eso? ¿Se atreven a decir que Pablo no era un apóstol de veras? O que cuando menos era un apóstol de segunda clase, un apóstol inferior. Dice Pablo, no, no puede ser, no puede ser porque si digo, si acepto este insulto, si acepto este desprecio, pues mi mensaje pues también es despreciable e insultado, o despreciado, e insultado. No, no, Pablo dice, yo no lo puedo permitir. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y empieza a hablar de los derechos de un apóstol. Dice, a ver, ¿qué es lo que creen que me falta? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. El sello de mi apostolado son ustedes. ¿Cómo es que creyeron? Y fíjense lo irónico, vamos a ver. Esa es la maravilla de que hayan creído, de que a pesar de que yo no hablo bien, de que mi apariencia no es como debiera ser un dios griego, un Apolos, sin embargo ustedes creyeron. ¿Por qué? Porque el mensaje es genuino. El mensaje es verdadero, pero ahí va, contra los que me acusan. Sin duda las acusaciones vinieron de parte de los falsos maestros retóricos, a quienes él va a desenmascarar en esta segunda carta. Se siente obligado a defenderse. Son varias, pero todas con el fin de mostrar la supuesta inferioridad de Pablo, que era otra vez un apóstol, pero de segunda categoría o tercera categoría. Y que no había por qué ponerle tanta atención a su mensaje, como pudiera ser el mensaje de Pedro o de algún orador bueno, de aquellos que sí, hasta hacían llorar a las multitudes, como Apolos, algún otro por ahí. Pero Pablo, por ejemplo, Pablo no cobraba. Los maestros interpretaban eso en el sentido de que el oratorio de Pablo no tenía suficiente valor para poder cobrar por él. Era la costumbre de que los maestros pues aceptaran un pago. Y entre más alto el pago, pues es que la calidad del maestro era mejor. Esto era pues muy común y el hecho de que Pablo no cobrara era interpretado como que pues Pablo mismo le daba pena o no quería hacerlo porque su trabajo como maestro pues era tan malo que no se atrevía a cobrar. Y Pablo dice, a ver, bueno, no cobro, pero no tenemos derecho de comer y beber. Pero son como preguntas retóricas, porque ya sabían que sí. Sabían que Pablo sí tenía pues la capacidad para cobrar. Pablo no lo hacía porque él no era como los maestros griegos, profesores de oratoria que sí aceptaban un salario para dar clases de oratoria, sobre todo de oratoria política. De los jóvenes iban y estudiaban con los maestros para poder presentarse y dar un discurso que convenciera a las personas de alguna cosa que ellos quisieran hacer. Y Pablo, pues no iba a hacer ese tipo de acción, no iba a hacer esto y por lo tanto, pues no cobraba como un retórico, no, porque él no les estaba enseñando ninguna técnica, él no estaba produciendo, no estaba trabajando en una escuela de oratoria, que era lo que se manejaba entre los griegos, y por eso dice, pues no, yo no les estoy enseñando las técnicas,
ni les voy a convertir en oradores, es porque tendría que cobrar. Y veían a Pablo como inferior, y eso es muy interesante, vean, porque no tenía mujer. A ver, Pablo, eres tan malo que no hay una chica que te haga caso. Eres incapaz de conseguirte una mujer. A ver, y había varias razones por las cuales alguien pudiera quedarse sin mujer, ¿eh? Una, quizá porque tiene un carácter horrible, entonces ninguna chica se hubiera aventado. Otra, porque pues no tenía dinero. Y en la antigüedad, bueno, todavía, ¿verdad? Para que se pueda casar a alguien, pues necesita tener algún ingreso, un ingreso estable o una familia que le apoye para poder dar la dote y para poder tener un lugar donde vivir. Entonces los pobres pues nomás se juntaban, pero o se endrogaban para poderse casar. Casarse sí era y es todavía caro. Y Pablo pues era tan pues poca cosa, no tenía medios, no sé, que pues, ni siquiera no le alcanzaba para mantener una mujer. Y Pablo explica su manera de proceder sobre la base de su llamamiento, de su vocación. O sea, a ver, no es que no tenga yo derecho como los otros, como Pedro, por ejemplo. Pedro, pues sí era pescador, pero tenía su lanchita, tenía sus bienes por allí. Entonces, con esto, pues sí, era casado, ya sabemos que hasta Jesús en un momento dado curó a su suegra, y pues él andaba con sus cosas, se la llevaba. Y Pablo dice, bueno, yo no, tienen razón, yo no tengo mujer, aunque sí tengo derecho a hacerlo, pero pues no, Bernabé tampoco, nada más Bernabé y yo no. Insiste que él también tiene derecho, pues yo también, ¿no? Un sueldo, una mujer, dice, pero yo, que viene, renuncié. Dice, yo he renunciado a todo a favor del beneficio de ustedes, corintios, que son la prueba de que Pablo es apóstol. Ustedes son la obra de Pablo en el Señor. Ustedes son mi apostolado. Y los corintios, vean qué extraño, pero medían a los oradores por las exigencias que hicieran los partidarios. Entre mayores las ofrendas, pues mayor el prestigio del maestro. Porque quería decir que sus seguidores estaban dispuestos a pagar una alta suma por el privilegio de estar con él. Y como Pablo no los mide así, Pablo los mide por su sincera entrega al Señor. Entonces Pablo está introduciendo una pues, manera de ser diferente, o sea, derecho sí, de andar con esposa sí, de tener un salario sí, pero yo no quiero que esas cosas se interpongan entre ustedes y yo. Que había gente con dinero en Corinto, pues ya había. Que había también gente pobre, pues también había. Entonces era una sociedad muy diversa. Y Pablo no quiere, dice, poner una carga. Dice, sí, ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto? Incluso en la ley de Moisés, y Pablo cita que no pondrás bozal al buey que trilla. Y uno lo ve como una de las leyes del Deuteronomio, donde Dios demuestra su cuidado por su creación. Ahí en Deuteronomio hay este tipo de leyes para proteger a los animales. Y dice Pablo, pues igual, ¿no? Si hasta los animales tienen derecho a comer, pues cuando nosotros. El otro problema, ese es el del sincretismo. Sincretismo, pues es una mezcla que se hace de las prácticas culturales, de las ideas de un grupo, y viene otro grupo, y entonces es el choque de culturas, o también le llaman así, ¿no? El choque de culturas, cuando entonces se fusionan, y la cultura que llega se junta con la cultura que ya estaba, y entonces se apropian de ciertas prácticas, de ciertas tradiciones, de ciertas ideas, y lo que tenemos entonces es una adaptación.
que no hay realmente nada de malo en eso, pero el problema está en que qué aspectos de la cultura receptora van a prevalecer al llegar la otra cultura, porque el evangelio llegó, ya les dije, era una secta judía y era un producto, digo, sabemos que por la inspiración divina, pero venía de un grupo específico judío. Entonces llega el mensaje del evangelio, que es judío, y a un contexto griego, y hay pues dificultades porque es un choque de culturas. Realmente en una cultura, cuando vimos la cultura corintiana, donde se aceptaba e incluso se promovía la, la promiscuidad, la prostitución sagrada, y una cultura judío cristiana que predica la castidad. Entonces, un choque, en efecto, un choque de culturas. Dice, pero ¿cómo? Pues es mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo me pertenece, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, dice el griego. ¿Y el judío? No. Tú tienes la imagen de Dios en tu cuerpo. Y tu cuerpo le pertenece a Dios. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene que ser santo porque Dios es santo. El choque. Y también aquí hay que leer entre renglones para saber cuál era esa tentación, cuál era el peligro. Es la mezcolanza de religiones. Es decir, practicaron religión en las formas rituales de otra. Y allí en el versículo 7 dice, bueno, acuérdense, ya dice el Pablo, dice esto, sí, ahora nosotros judío-cristianos pues no tenemos la idolatría, pero nuestros padres también, ¿eh? No está tratando de proponer Pablo aquí de que lo mejor, no hay otra, ¿no? La cultura la cultura judía y acá la de ustedes no sirve para nada. No, sino simplemente decir, miren, la verdad es que hasta nosotros, pues sí, también en un momento dado, allá en el desierto, los judíos también fueron idólatras. Y durante toda la vida, la lucha con los Baales y la prostitución sagrada está desde la Torá, todo, Génesis, Éxodo, está arriba, no hay, hasta todo el Antiguo Testamento, ahí está. Dice, pero no sean idólatras como esos malvados. Cuando les recuerda, ¿no? Cuando allá en el desierto, pues también ellos actuaron muy mal. Dice, no forniquemos como algunos de ellos. Y lo que está haciendo Pablo es diciendo, miren, ellos también lo hicieron, ¿eh? No nos vengan a decir que ellos siempre fueron los puros y los malos. La ley dice que tienen que ser puros y santos, pero la verdad es que no eran ni puros ni santos. Pero no es que ellos sean mejores que ustedes, no. Tenemos que tomar el elemento y ver realmente qué es lo que obliga, que la norma ética que era válida tanto para ellos como para nosotros, los que del Antiguo Testamento, pues del Nuevo Testamento, todos es el mismo, la misma ley, el mismo principio. Y por eso en el capítulo 10 dice, no sean como ellos, como esos malos judíos, no sean como ellos, ni sean idólatras, ni tentemos al Señor, ni murmuren. Pues estas cosas, vean su Antiguo Testamento, es como griegos no saben, ¿no? Pero ustedes lean por ahí el Antiguo Testamento y vean cómo estas cosas les sucedieron, dice, y pues están escritas para nuestro ejemplo, para que, o como contraejemplo, para que no hagamos eso. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces está estableciendo pues un plano de igual, como les digo, no está pretendiendo presentar al pueblo judío como aquel perfecto pueblo. También practicaban cosas que no agradaban al Señor y fueron castigados. Entonces no hagan ustedes como ellos. Corintios, por favor. Porque Israel lo hizo, dice que ¿qué? No entra toda la generación, no entró en la tierra prometida. Serán tan pecadores como ustedes, Corintios. Pablo nos hace pensar en esta historia para entender la situación de Corinto. Si ustedes hacían lo mismo, bueno, ellos cuando tenían la ley y no lo obedecían, pero ahí está en el Antiguo Testamento. Y allí dice al problema con el becerro de oro, ¿saben qué? Cuando el pueblo hizo es más, ¿quién hizo el becerro de oro? Aarón, uno de los líderes, el hermano de Moisés. ¿Y qué decía la gente?
veía el toro becerro de oro y que gritaba, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Pues ya ven qué malvados esos judíos del Antiguo Testamento. Y no crean que otra vez ustedes están peor, ¿eh? No. Realmente, como seres humanos, estamos en la misma cuestión del pecado. Pero esto que nos sirva de ejemplo, dice Pablo. Y el lenguaje de los versículos 16, 17 y 21 nos hace pensar que los ritos sincréticos que tienen que ver con la Santa Cena y no sin relación con el problema de la carne sacrificada a los ídolos, que veíamos, esa carne que se pensaba que era incluso mejor. Y allí, pues, que la copa de bendición, el pan que compartimos, es la comunión del cuerpo de Cristo. Que vean lo que dice Israel, no se comporten como ellos. Que no sean así de malvados. El sincretismo es sumamente peligroso. Pablo dice textualmente que es idolatría. Sí, hay que analizar las prácticas y verlas a la luz de los principios de la Biblia. ¿Vale o no vale? Y por esto dice, huyan de la idolatría. Aquí vale la pena leer Números 25, porque esto es lo que Pablo alude ahí, en el capítulo 10 y el versículo 8. La respuesta de Pablo es que la participación en otra religión, pues es en esencia fornicación. Aquí no podemos hacer como ustedes griegos que quieren adorar a varios y tienen ahí sus diferentes grupos de ritos y todos vale, todo se vale. No, el creyente no puede participar en los ritos paganos, ni aún con una interpretación cristiana. Ahí sí, no somos iguales. Si a uno no se siente suficientemente fuerte para hacerlo, pues tiene que pensar en la conciencia del otro. Y el principio, el tema de la ética paulina, que está allí en el versículo 23. Todo me es lícito, es legal, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, las cosas que son legales, que son lícitas, que son permitidas, pues ahí están, pero cuando no son convenientes, no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Tenemos que entonces estar alertas, y alertas totalmente. Y el problema que sigue es realmente un conjunto de problemas que tienen que ver con el culto y con referencia especial a la Santa Cena, de los abusos que había allí en la Santa Cena. Y como les decía en el principio, la verdad es que no era mal visto en la sociedad drogarse o emborracharse para entrar en comunión con Dios. Entonces no era que ellos realmente fueran, pues, o que ellos estuvieran pensando que de esa manera estaban ofendiendo a Dios, sino al contrario, pensaban que, bueno, si lo hicimos antes en honor a nuestros falsos dioses, pues lo hacemos en nombre de Cristo, ¿no? Entonces Pablo dedica un problema, atención a ese problema y dice, no. Dice, yo no crean que voy a alabar ese tipo de cosas, de que ustedes se reúnan y comen y hasta, pues, comen y uno tiene hambre y luego el otro se embriaga. Dice, no, eso no se debe de hacer. Y el capítulo 12 también es un problema muy, muy fuerte, porque parece que la inusitada libertad de la mujer que Pablo predicaba, pues fue causa de problemas en el ambiente social de Corinto. Y cuando Pablo predicaba el evangelio, pues no hacía distinción entre hombres y mujeres. Si él veía que, por ejemplo, en Hechos hay un evento cuando dice que estaba Lidia con otras mujeres orando, pues les predicó.
si eran mujeres o eran hombres, para Pablo eran seres humanos que necesitaban el evangelio. Pero él fue causa de dificultades en el ambiente social de Corinto. Una mujer libre, pues era una mujer desvinculada, suelta, que no tenía marido ni familia, que no pertenecía a nadie. Bueno, podemos criticar, si gustan, no es el momento, pero se puede criticar las culturas antiguas, pero no son tan antiguas, ¿eh? Esas prácticas de tener a la mujer, por definición, simplemente por cuestión de género, sujeta o como perteneciente, digo, nos lo pueden ver mal, otros lo pueden ver bien, hay N cantidad de argumentos a favor y en contra, pero el punto es que aún en nuestros días aún se mantiene esta idea de que una mujer, los que están en contra dicen que para sujetarla, para oprimirla, los que están a favor dicen que para protegerla, para cuidarla, entonces se pone la balanza a las dos, pero el chiste es que la mujer no andaba suelta, a menos que estuviera en una situación donde no tuvieran a nadie que les apoyara, que les respaldara, que no tuvieran un marido, que no tuvieran un hijo, que no tuvieran un pariente masculino. Como les digo, esto todavía se practica en estos días. En algunas culturas sigue siendo válido, donde la mujer es considerada diferente. Como les digo, los que están a favor dicen que es para protegerla, para cuidarla, para que no se aprovechen de ella, para que se sienta bien y esté bien. Los que están en contra dicen que es para dominarla, que es para minimizarla, que es para... El hecho es que en aquella época, igual que en estos días, en esa sociedad, pues una mujer que andaba sola, pues era fácil de asumir, no que siempre fuera así, pero en la mayoría de los casos, pues estas mujeres libres, que no respondían a nadie ni ante nadie, pues se dedicaran a la prostitución. Y su manera de vestirse era la manera de anunciar su profesión, de que si alguien quería estar con ellas, pues no habría problema, no iba a haber dificultades ni con ningún esposo, ni con un hijo, o un pariente masculino. Entonces, de esa manera también sobrevivían. Se ponían un uniforme, entonces la gente los veía, sí, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Quién es y a qué se dedica? Las mujeres libres, entonces, pues si somos libres, pues nos vestimos como libres, ¿no? Y sobre todo, un símbolo de pertenencia, por eso el maestro dice, no tanto de sujeción, sino pertenencia, que esa mujer pertenecía, que tenía cierto estatus, que tenía una familia que le respaldaba, pues era el velo. Entonces una mujer libre, pues yo no llevo velo, porque pues yo no tengo que responder ante nadie, yo solita, muchas gracias. Y las rameras se quitaban el velo para mostrar que eran libres, que no pertenecían a ningún marido, que no tenían que darle explicaciones a nadie, que no estaban sujetas a ningún hombre. Y entonces eran libres para negociar. Pero se imaginan ustedes qué pasaba cuando un grupo de señoras llegaban a la iglesia sin el velo. A ver, pues no que muy santos, no que muy huí de la fornicación y no sé qué tanto, y que tu cuerpo templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas señoras. Entonces había pues ahí una cuestión cultural. De las mujeres somos libres en Cristo. No que se fueran a dedicar a la prostitución, pero querían expresar su libertad de la manera que ellas sabían que se demostraba la libertad, y era quitarse el velo. Y la sociedad corintiana lo ve, pues, ¿qué van a hacer allí? De la respuesta de Pablo, ¿por qué las mujeres no deben vestirse como mujeres libres, sino siendo libres? Y entonces habla de, pues, una cadena como de cabezas. Y entonces utiliza una técnica literaria, que el maestro nos da el nombre de esa técnica, que es el retruécano, que algo muy del estilo de los retóricos corintios,
los corintios podían entender, podían apreciar este tipo de figuras literarias cuando él dice, bueno, que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, Dios es la cabeza de Cristo, y hace la cabeza, la cabeza, la cabeza, haciendo un juego de palabras. Cabeza no en el sentido literal, sino en un sentido de prioridad, o en un sentido también de autoridad. Y en la sociedad corintia, pues la manera de tratar con la cabeza, de cubrirla o no, pues anunciaba su relación con su cabeza, a quien pertenecía. Por eso, dice Pablo, era una vergüenza que el varón llevara velo, porque entonces está anunciando que pertenece a otro hombre. A ver, no, esto no. Por eso todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, pues afrenta la cabeza. Entonces no les pidan que todos somos iguales, ¿no? Somos diferentes. Y la manera de vestirse y comportarse en el culto, pues es un anuncio, una comunicación al mundo. Aquí en Corinto había esa libertad de reunirse en lugares abiertos, pero la gente los veía. No era como más tarde en Roma, ¿no? Hay unas catacumbas que se escondían. No, aquí andaban afuera y los podían ver cuando se juntaban. Y parece que, pues en el caso de Corinto, las mujeres no se habían preocupado por pensar qué cosa iba a ocurrir si oraban o profetizaban con la cabeza descubierta. Y entonces ya dice, ¿no? Que si el cabello, que si es como un velo, y que entonces mejor que se lo corten si no quieren traer la cabeza tapada. Y haciendo ese, hasta un poco como de chiste, ¿no? Con el cabello. Y de más importancia, ¿no? También una distorsión quizá más significativa, quizá más importante a lo que ya mencionábamos, las prácticas en relación con las santas. Y los corintios pensaban que Pablo decía, ay, qué bien, qué bueno que están ustedes practicando de manera frecuente la Santa Cena. Pero no, todo lo contrario. Pablo les regaña, les dice que cómo es posible que se comporten de esta manera. ¿Qué les pasa? Vienen muy píos, muy consagrados a comer la cena del Señor. Pero llegan y cada quien trae, ¿no? Su propio topper y empieza a comer. Y el más trae también ahí su propio jugo ya fermentado. Y al rato, pues a ver qué ya ni cena, ya, ¿cuál Santa Cena? Realmente se ha convertido en un convivio. Y es que esa es la cuestión, ¿no? La Santa Cena no es un convivio. Lo acostumbramos, vamos a tener ahorita no muchos convivios en esta época. Pues sí, vamos a tener convivios con amigos, no muchos, ¿no? Pero en grupos chiquitos, pero vamos a tener convivios. O sea, la Santa Cena no es un convivio. La Santa Cena es una ceremonia donde recordamos la muerte de Cristo. Tienes que hacer una ceremonia. No puede ser. Dice que uno, pues, tiene hambre, el otro ya comió todo, ya está ahí embriagado. Dice que no tienen casas en que coman y beban. No, ni creen que les voy a lavar. Todo lo contrario. En esto no les hablaba. Porque ellos pensaban que, bueno, pues la Santa Cena, pues llegamos, ¿no? Y nos sentamos y compartimos y estamos a gusto con los hermanos. No, eso no es. La Santa Cena es una ceremonia que tiene que llevarse a cabo con toda la dignidad, así como Cristo me enseñó. Se miren, así, acuérdense, ya les dije que el Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomó la copa y también les dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué están haciendo cuando están ustedes celebrando la Santa Cena? Están anunciando la muerte del Señor. Es una ceremonia que tienen que llevarla a cabo ustedes, pues, con toda la devoción, con toda la actitud de humildad y recordar que esos elementos significaban el sacrificio de Cristo. Y allí lo subraya.
Por eso dice, si lo hacen indignamente, serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Y se comen, beben indignamente, sin discriminar el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Y si están unos borrachos y el otro tiene hambre, no están entendiendo para qué vienen. No están entendiendo la importancia de este rito. Pues no les voy a alabar por esto. Juicio comen y beben con estas prácticas. Cuando no entienden realmente el cuerpo de Cristo y cuando no entienden el significado de la Santa Cena. Imagínense esta carta, me están leyendo los secuentes. Ay, sí, pues yo sí lo hago. Ay, cierto, no lo había pensado. Yo pensé que era como una cena entre amigos. No, no es una cena entre amigos. Es una ceremonia que tiene que llevarse a cabo con toda la conciencia de qué se está haciendo y por qué. Al revés de las religiones paganas, donde la gente pues se embriagaba para eso, para entrar en comunión con Dios. Aquí no, aquí tienes que pensar. Tienes que pensar y ver realmente qué estás haciendo. Su respuesta pues es exposición del origen, del significado del sacramento, con una exhortación de participar dignamente. Porque era increíble, ¿no? Que algunas personas pudieran pensar que hartarse y embriagarse era loable. Las posibilidades que el hombre encuentra para pervertir los rectos son innumerables. El siguiente problema es uno de los más importantes en la carta. Trata de los dones espirituales y sus capítulos 12, 13, 14 tratan acerca del tema. Y es importante notar que entre el 12 y el 14 está el 13. El capítulo 13, el poema del amor, que está en medio de la consideración de los dones. Y aquí Pablo, bueno, podemos dedicar este problema a un estudio muy profundo, pero aquí vemos cómo aparece, que dicen que no soy buen retórico, ahí les va, y empieza a escribir. Y deberíamos dedicar pues una lección entera, una serie de lecciones a este problema, precisamente porque sigue siendo problema en la iglesia. Y podemos notar solamente algunos de los rasgos más importantes del trato que Pablo da al problema. En primer lugar, debemos notar que el problema de los dones espirituales era un verdadero problema, un problema muy serio en relación con la preocupación básica de Pablo, la unidad de la iglesia. La palabra dones es escrita arriba, está entrecomillada, porque la palabra dones no está en griego. La palabra es neumatikoi, que quiere decir espiritualidades o cosas espirituales. Pablo emplea aquí el vocabulario de los corintios. No afirma que lo sean o que no lo sean con el uso de esta palabra, sino lo que no se puede hacer es dar demasiado énfasis en que son dones. Lo que sí se puede afirmar es que eran ciertas manifestaciones que se suponía fueran espirituales. Y la presencia de estas espiritualidades en la iglesia era la ocasión del problema y división en la iglesia. Y Pablo tiene que tratar el asunto. El segundo punto que debemos notar es que los que se preocupaban por los dones espirituales eran muy poco espirituales. De acuerdo con lo que Pablo enseñó en el capítulo 3, eran carnales. Y cada quien buscaba su propio bien particular y no el bien común del cuerpo de la iglesia. La competencia entre dones, a ver quién tenía más, quién tenía menos, quién tenía los más relevantes o los más llamativos, se dañó la iglesia. Y al buscar los mismos dones, los más prestigiados, destruía el concepto de cuerpo. Y Pablo usa la figura del cuerpo para hacer recalcar su enseñanza. Y en tercer lugar, Pablo dice que nos vamos a dar el camino más excelente y ahí viene el camino del amor. El poema sobre el amor que encontramos allí, en el capítulo 13, Pablo prueba la falsedad de las acusaciones de los que decían que su retórica era inferior a la de los superapóstoles del 2 de Corintios. Es un poema de trascendente valor poético. Pero más importante que su valor estético es su función en este párrafo, en este perícope, para la solución al problema del pleito sobre los dones espirituales. ¿Se puede pensar una contradicción más absurda que la que está en la frase pleito sobre los dones espirituales?
una contemplación de lo que es el amor, el ágape. Será el correctivo a las divisiones que se formaban al hacer concurso de dones. En distinción de lo general y abstracto de las primeras partes de este perícope, en la última parte, el capítulo 14, hace una comparación muy concreta y específica. Se compara y contrasta la profecía con el hablar en lenguas. Y las proporciones las da Pablo en el versículo 19. Quiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que 10,000 en una lengua desconocida. 5 sobre 10,000. Sabemos que hablar en lenguas era el problema en la iglesia de Corinto, algo que entró en la iglesia por medio de los ritos paganos, en el que el éxtasis era algo deseado. Explicaba que era salir fuera y llegar a tener esa comunión con el Dios. Pablo dice que el hablar en lenguas es permisible en la oración privada, pero que en público debe ser muy controlado y solamente si está presente un intérprete. En contra de los que decían que Pablo no sabía el asunto, Pablo afirma que sí sabe, que de hecho hablaba más que ellos, no para jactarse, sino para decirles, yo sí sé. Hablar en lenguas es producir un sonido incierto, profetizar, que es hablar la palabra de Dios, es dar el mensaje. Pablo dice que si se ora solamente en lenguas, el entendimiento queda en ayunas. Por eso no lo recomienda mucho. Por eso de hablar en lenguas trae a la mente de Pablo la confusión en los cultos. Pablo está a favor de un culto ordenado, decente, con orden, y por eso vuelve a hablar de las mujeres en el culto. Y se relaciona con lo que hemos dicho sobre la libertad de la mujer. No cabe duda que Pablo insistía en la libertad de la mujer, pero el culto tiene que ser ordenado, decentemente y con orden. Pero esa libertad era muy difícil de practicar en Corinto, en las casas, en las calles. El único lugar que tenían las pobres mujeres para practicar su libertad cristiana era la iglesia. Y lo que no podían hacer en otro lugar, pues lo hacían en la congregación. Hacían preguntas a sus maridos, pedían explicaciones. Para todo esto se puede explicar, dice Pablo, estorba el culto, por favor, no lo hagan, dice Pablo. El último problema, acerca de algunos hermanos negaban la resurrección. Por increíble que parezca, para algunos que no creían en la resurrección. Y Pablo dedica una larga sección a este problema. Da el más amplio tratado teológico de la Biblia sobre la resurrección. El capítulo es largo, 58 versículos. Emplea un estilo tenso, bien razonado, con cierta sinceridad, que ilustra la profundidad de su preocupación. Emplea el lenguaje bien duro para decir que la resurrección es la única esperanza de la humanidad y que si no hay resurrección no hay nada, pero nadita de nada de esperanza. El argumento es simple. En primer lugar, muestra la realidad histórica de la resurrección con pruebas históricas. Luego, expone la relación vital de la resurrección, o sea, muestra que nuestra esperanza está vitalmente relacionada con la resurrección. Finalmente, muestra el consecuente resultado de la resurrección. La victoria sobre la muerte es una consecuencia de la resurrección, que da como resultado una expresión de alegría y seguridad en el cristiano. No nada más para esta vida, también para la otra, y sobre todo para la otra. Después de tratar acerca de la resurrección, Pablo exhorta a la congregación a que prepare su ofrenda para los pobres en Jerusalén. Les da instrucciones sobre el dar. Hay que hacerlo regularmente, cada primer día de semana. Nos informa que si sus cultos el día de domingo, tienen que pensar el asunto con anticipación y dar de acuerdo con sus bendiciones. Pablo volverá a este tema en la segunda carta porque parece que no le hicieron caso la primera vez. Y al final de la carta, Pablo les informa sobre sus planes. Les da instrucciones acerca de Timoteo y de Apolos, ofrece sus consejos finales y sus saludos personales y los de los otros. Lo más sorprendente de esta carta es que a pesar de la condición de la iglesia, con todos sus problemas, Pablo trata a la congregación como una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Ya decíamos como en la introducción, les llama a
La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos. Esto, pues, nos da aliento a nosotros también. Para la siguiente lección, vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Muchas gracias, maestra. Y a todos los que están participando también, les agradecemos su dedicación cada 8 días. Gracias a Dios que de esta manera podemos ir profundizando más en el conocimiento de las Escrituras. Todo para nuestro bien, para servir mejor dentro de la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Es el momento de preguntas, comentarios. Solamente pueden prender su micrófono y pueden hablar. Si no, le damos la palabra, creo que le damos la palabra a Alex. Bien, pues si es la pregunta para segunda de Corintios, si quieren la dejamos o ya la tiene la respuesta. ¿Alguien quiere opinar algo? La pregunta, si la recordamos, es que en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice que sabe de alguien, pero no sabe si fue en presencia, en cuerpo o en espíritu, que estuvo en el tercer cielo. Entonces la pregunta que hicimos es, ¿qué nos dice la Biblia sobre el tercer cielo? Creo que Ale, déjala dentro de 8 días, Ale. Oh, pensé que Vicky ya la tenía. ¿No ves que vengo viajando? Pero más bien sería para el próximo año, ¿no? Vamos a tener que hacer la próxima semana. Ah, de veras, no sé. ¿Cuándo, maestra? Apagado tu micrófono, Saraí. Y es que son los 2 días feriados, tanto el 25, que es día de Navidad, como el 1, que es 1 del año. Pues hagamos el puente entonces. Eso lo sabemos hacer muy bien, estamos muy practicados en esto, muy ejercitados. Pero se me hace que a lo mejor Toño sí trae preparada la respuesta. Vamos al tercer cielo. Bueno, yo brevemente... Al tercer domingo. Brevemente lo que pude entender, dice que en la Biblia hay 3 cielos, ¿no? Como lo dice Segunda de Corintios, lo que acaba de mencionar. Y encontré esto, que bíblicamente se puede comprobar que existen 3 cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, donde hay nubes y vuelan las aves. Y hay citas al respecto en Génesis 1, 8 y 20, en Deuteronomio 11, 17. Y el segundo cielo es el cielo estelar, donde hay meteoritos, galaxias, sol, luna y estrellas. También hay citas, Génesis 15, 5, y también tenemos en el Salmo 19, 4, 6. Y el tercer cielo es el cielo celestial donde mora Dios, los ángeles, serafines y querubines. Jesús dijo que el Padre mora en los cielos y nos da, por ejemplo, la cita del Padre Nuestro, ¿sí? Donde dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? También dice, Pablo fue llevado en visión al tercer cielo y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios 12, 2, 3. Salomón, cuando edificó el templo, reconoció la soberanía de Dios y dijo, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, aquí se está hablando de 3,
cielo, los cielos de los cielos, ¿sí? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmo 2:4. En este cielo se encuentra el santuario celestial. Juan vio en visión el lugar santísimo del santuario, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Eso es lo que yo tengo, ¿no? Si alguien tiene otra, ¡Wow! Bravo. Impresionante, Toño. Muy bien, gracias. algo más que agregar, pues está libre, ¿no? Ver. No, Este, rebasaste lo que yo iba a comentar, porque la verdad es de que yo no encuentro mucha información de la Biblia que nos hable de los tres cielos. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice, el Señor separó las aguas de los cielos. Y si bien habla en plural, nunca se especifica claramente cuántos hay o cuál es cada uno de ellos. Y sí, felicidades por esa investigación, Toño. Muchas gracias. Y a veces nos viene, ¿verdad? La pregunta, ¿y dónde estará Dios? Vemos, bueno, levantamos la cabeza y vemos el cielo, y hasta dónde estará, ¿no? Y pues la Biblia nos está dando a entender que Él tiene un lugar muy especial, ¿no? Que es ahí donde está con toda su corte celestial. a modo de chascarrillo, nosotros los humanos, algunos hemos tenido la oportunidad de ir al segundo cielo, yo creo. O sea, pasando los paros y todo, cuando uno en avión. Entonces sí puedes decir, ay, yo estoy en otro cielo. O los astronautas. Bueno, nosotros no vamos a llegar como ellos, pero también ellos, ¿no? Ya pudieron caminar sobre la Tierra y pudieron caminar sobre la Luna y todo aquello, ¿no? Pero lo maravilloso, creo yo, es eso cuando dice que habla en plural, Cielos. de lugares, y aclara, bien especifica, ¿no? ¿Qué lugares hay qué? ¿O qué hay en esos lugares? Y como dijo Pablo, pues yo no sé dónde estuve, dice, pero estuvo ese hombre. Y vio cosas, dice, que no se pueden narrar, no se pueden explicar, no se pueden decir. Entonces nosotros ahorita explicamos, por ejemplo, dónde andan los pájaros, podemos explicar dónde el hombre que ya llegó a la luna, vamos a explicar esas cosas, pero no podemos explicar eso que dice Pablo que vio y dónde estuvo. Bueno, yo dije que fue Pablo, ¿no? Ahí sí, dónde estuvo. Entonces creo que, como dijo el que era ciego, no sé qué pasó aquí, dice, pero lo maravilloso es que el Señor mora más allá de donde nosotros podamos creer o entender o ver. Y eso es lo fabuloso, que el Señor está más allá esperándonos. ¿No es así? Muy bien. Nada más como un comentario, así como dice Vicky, estuve viendo también en los mayas. Los mayas hablan de 13 cielos y 7 inframundos. Como Wow. comentario. 13 cielos, chispas, como los escalones para el altar de los muertos, ¿no? No, y 7 inframundos. Ajá, para bajar al infierno. Wow. Bueno, nosotros no vamos a ir allá. Dante Alighieri también. Ah, también, sí, es cierto. En su Divina Comedia. Bueno, ok. Pues por lo menos ya se disipó alguna de nuestras dudas. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por una muy excelente investigación sobre este tema. Gracias. Bien, gracias, Toño. Pues que entonces ¿No hay tarea? vamos, sí, la tarea de leer, bueno, escuchar. Ajá, sí. Escuchar, la segunda carta de Corintios. Y pues, no sé, Francis, daríamos 2 semanas de descanso. Como usted opine, maestra, está bien. Díganos. ¿Qué es que se me hace complicado, no? Digo, quizás para los
Para las personas que, como digo, es el 25, que es generalmente el día que celebra uno la Navidad. Y el primero, pues también por ser el primero. O no sé si quieren dejar nada más Perdón, libre el maestra. 25 y regresar el primero, para dejar una semana nada más de Perdón, maestra, ¿puedo opinar? receso. ¿O qué opinan? ¿Qué opinas, Maestra, Toño? yo le opino lo siguiente, ¿no? Pudiéramos estudiar lo que nos está encargando ahorita, que sería para el 25, y estudiar la siguiente, que es del primero. Creo que todos tenemos nuestro manual de estudio de la Biblia en un Sí. año, y al siguiente, pues, abordar el tema que ya corresponde, que sería el 8 de enero, ¿no? Ajá. Bueno, el punto es si dejamos 25 y ¿Es ocho? primero No. o nada más el 25, 25 y primero, por favor. porque también tienen compromisos, ¿no? De Sí, salir. tenemos acá en las iglesias. Ajá. Y ahí pues sería quizá retomando lo que dice Toño, Ajá. leer varias veces Corintios, pero adelantarnos quizá con Gálatas. Y la idea es leerlos varias veces, leerlo Sí. varias veces, Sí. o escucharlo más bien. Yo voy más para que lo escuchen, a que lo lean. Entonces ahora vamos a hacer así. La siguiente clase será para el próximo año, Dios mediante. Estaremos aquí el 8 de enero. Así es, 8 de enero. Sí, entonces hay que mandar. Feliz Navidad y feliz año. Feliz Le Navidad y mandamos feliz un año. abrazo a todos. Igualmente. También. Gracias a todos. Buen año de inicio y muchas fiestas, pero tranquilos. Fiestas en el corazón. No como los corintios. No vayamos a corintiar. No. Ni como los judíos en el desierto. Tampoco. Ni a mexicanizar, mejor tranquilos. Tranquilos. Moderados. Ok. Un abrazo. Para todos, un abrazo. Felicidades. Gracias, Yasmin. Sí. Dios Bye, los bendiga. Yasmin. Bye. Bye, adiós. Adiós.